El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Nuestra clase número 6 acerca de lo que es los dones del Espíritu. Vamos a definir cada don y nos vamos. Dones de revelación, palabra de sabiduría. Debemos dejar por enterado que los conceptos que se han dado de palabra de sabiduría y de ciencia son totalmente subjetivos, ya que las escrituras sagradas no emiten ningún concepto objetivo de palabra de sabiduría y de palabra de ciencia. Por lógico, teológicamente, no tenemos un concepto preciso o conciso de palabra de sabiduría y de ciencia. Estudiando los términos por separados del vocablo compuesto palabra de sabiduría, podemos dar una definición un poco acertada de lo que se podría entender por palabra de sabiduría, pero sigue siendo, ¿qué? Subjetivo. Palabra de sabiduría, como término compuesto del griego, es logos, palabra, sofía, sabiduría. Vamos a definir por separados cada una de ellos, para tener un supuesto significado de la palabra de sabiduría. Palabra es el término logos del griego, dabar del hebreo, que además de hacer referencia al verbo, está relacionado con una palabra proveniente de parte de Dios, ya sea hablada en sus derivados de logos, o logión, o escrita. Cuando hablamos del logo, está hablando de la palabra escrita. Logión está hablando de la voz audible de Dios, el oráculo de Dios, y del rema estamos hablando de una palabra específica y determinante. Sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. Sabiduría es la capacidad que el hombre obtiene internamente para recibir y captar los propósitos de Dios. Primera a Corintios 1:21, 2:13. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar con prudencia, por medio del conocimiento de la palabra, las variedades experiencias de la vida. Sabiduría es el arte o habilidad que se tiene para transmitir el conocimiento, ya sean dichos o en hechos. Uniendo los dos conceptos, damos por entendido subjetivamente que palabra de sabiduría puede entenderse como la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino. Es la declaración sobrenatural de la mente y el consejo de Dios concerniente a sus planes, propósitos con relación al futuro. Maestro, ¿eso no es profecía? No. Cuando la palabra viene de Dios a ti, en lo personal, y que determina tu futuro, te muestra el futuro, es palabra de sabiduría. Pero cuando la palabra viene de Dios a ti para con una segunda o tercera persona, ya se convierte en profecía porque sale de la boca de un profeta. ¿Sí? Claro. Ok. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona en un momento específico, revelándole la mente, la voluntad y los propósitos de Dios en cuanto a eventos que le ocurrirán en el futuro. Palabra de sabiduría es una palabra que viene de Dios por revelación, que es aplicada correctamente a una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de un problema para dar soluciones sobrenaturales. La palabra de sabiduría forma parte de los dones de revelación, por lo tanto, opera en momentos en que son necesarios el consejo y la dirección divina para tomar decisiones determinantes que deciden
el futuro de un individuo o una nación. Por esta causa, una cosa es tener sabiduría de Dios en cosas específicas y la otra es recibir una palabra de sabiduría directa de Dios por revelación para un trato específico en un caso determinante. Palabra de sabiduría no es la sabiduría humana y la destreza que se obtiene con las experiencias de la vida. No es la prudencia divina, adquirida por el conocimiento de la palabra. ¿Cómo viene la palabra de sabiduría? A través de visiones, en sus diferentes manifestaciones, sueños, revelación, en forma directa de Dios, voz audible, ángeles. Palabra de ciencia es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu de Dios de ciertos hechos que están en la mente de Dios y que es revelado a los hombres y está relacionado con el pasado o el presente. Sabiduría con el futuro, ciencia con el pasado y el presente. Palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo en la que Dios proporciona a un miembro del cuerpo información o datos que solo Él puede en su omnisciencia dar a fin de ayudar a la iglesia en el aspecto colectivo o individual para solventar una situación específica y cubrir una necesidad en un área determinada. En Hechos, el capítulo 5, tenemos un ejemplo claro y muy trágico. Se trata del caso de Ananías y Zafira, deseosos de recibir los mismos tipos de reconocimiento y honra que habían recibido Bernabé debido a los donativos que habían hecho a la iglesia. Trazaron un plan para engañar a la iglesia naciente y hacerle creer que ellos también le habían entregado todo. Parece ser que aparte de Ananías y Zafira, solo Dios conocía este engaño. Humanamente, más nadie tenía conocimiento del caso. Sin embargo, cuando llevaron el dinero a la iglesia, hubo una manifestación del don del Espíritu en palabra de ciencia que rescató a la iglesia joven del engaño de estos dos personajes. Aparentemente, de manera repentina, Simón Pedro supo algo que nunca pudo saber de no haber sido por la manifestación del Espíritu Santo, quien le dijo con exactitud lo que había sucedido, compartiendo con él un poco de la omnisciencia divina. A esto se le llama palabra de sabiduría. Nunca se le olvide esto. De ciencia. Nunca se le olvide esto. El discernimiento del espíritu te dice lo malo, te dice que en el ambiente hay algo mal. La ciencia te detalla lo malo que hay en el ambiente. O sea, a mí me dice que hay problemas. El discernimiento me dice que hay problemas contigo. Hay algo que está pasando en ti que no está bien. Hay un discernimiento en mí que me dice que no está bien esto. Señor, ¿qué está pasando? ¡Yum! Viene la palabra de ciencia y me dice lo que está pasando. Por sabiduría capté lo malo que hay en ti y la ciencia me detalla lo malo que hay en ti. Palabra de ciencia es parte de la omnisciencia de Dios compartida en la mente finita del hombre, dando información que por sus propios esfuerzos no era posible obtenerla. Este don casi siempre se manifiesta en conjunto con el discernimiento de espíritu, ya que es un complemento de dicho don. El discernimiento de espíritu descubre la naturaleza y el carácter de las cosas. La palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. Otro ejemplo del don de palabra de ciencia lo tenemos en Juan 4:18, cuando Jesús le hizo saber a la samaritana de los 5 maridos que había tenido y la condición de concubinato en la que estaba. En conclusión, a la palabra de ciencia es el compartir de Dios, dando a conocer por medio del Espíritu parte de su omnisciencia o su eterno conocimiento a la mente finita del hombre. Discernimiento de espíritu. Para entender el discernimiento de espíritu debemos estudiar los términos por separados. Discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interior, hacer un juicio por cuyos medios percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas.
Espíritu, el término hebreo por la cual se designa esta palabra es ruach, neuma del griego, así como en el latín espíritu, derivado de raíces cuyo significado es viento, aliento, respiración, soplo. En el lenguaje bíblico esta palabra se utiliza para referirse al conjunto de la deidad, a los ángeles, a los demonios, a los hombres como creación de Dios. Si unimos los dos términos, discernimiento y espíritu, se puede establecer que es la revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo al espíritu del hombre, para descubrir los espíritus, esto es su naturaleza y carácter, si son de Dios, ángeles o demonios. Discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural que se da por el Espíritu Santo para poder entender, recibir, reconocer los asuntos en el mundo de los espíritus. Este don da la habilidad de entrar en el mundo espiritual y reconocer el carácter, naturaleza y procedencia de las cosas. El don sirve para descubrir y conocer las manifestaciones de los ángeles de Dios, demonios en todas sus manifestaciones, tales como enfermedades, Lucas 13, 11, 16, Hechos 1, 38. Me traen una persona y esa persona puede tener una anomalía. La enfermedad puede ser un virus, bacteria, parásito, una epidemia. La enfermedad puede ser un espíritu del diablo que está alojado en un órgano. Yo estoy poniendo la mano sobre un enfermo, pero no estoy expulsando el mal que está en él. Discernimiento. Cuando le trajeron a Jesús a aquel muchacho, ¿se acuerda que tiraba sobre el agua, sobre el fuego? Jesús le preguntó al papá, ¿qué tiempo tiene con esto? ¿Por qué pregunta Jesús? Discernimiento. Jesús quería saber si lo que tenía el muchacho era normal o era de fuentes espirituales. Si es un demonio que lo tiene tomado o es una enfermedad que tiene. ¿Qué tiempo tiene con esto? Y después que el padre le da la explicación, dice, espíritu inmundo, sal de él. A veces oramos por los enfermos, oramos y no se sanan, porque es un espíritu del diablo el que está alojado en un órgano. Pero por discernimiento no lo pudimos captar. No teníamos discernimiento para eso. Corporación o posesiones de demonios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque una corporación o posesiones de demonios es muy parecido a una influencia. Por ejemplo, manifestaciones causadas por influencias de demonios parecidas a las posesiones. Como una persona influenciada puede vomitar, cambiar la voz, sacar la lengua, temblar, irse en lengua. Está siendo influenciada, mas no está posesionada. Y yo estoy echando fuera un demonio que no está dentro. Pero sí tengo que decir, el espíritu del diablo suelta la mente a esa persona. ¡Chum! Queda libre. Como estoy diciendo, el espíritu del diablo que suelta la mente a la persona, pero está dentro. Nunca va a quedar libre. Porque tu influencia es tan parecida a la posesión. Parecida a la posesión. Vomitas, cambia la voz, vira los ojos, órbitas, cambia, de todo. Casi todo igual. La diferencia es que la persona que está influenciada no pierde el conocimiento. La que sí está posesionada pierde el conocimiento. Para eso se necesita aquel discernimiento de espíritu. Para percibir la atmósfera o el ambiente que nos rodea. Hechos 16, 16, 18. Hay algo que te dice que está mal en esta congregación o en otra o en aquella. Pero hay algo que te dice. Algo que no está avanzando bien. Aquí hay pecado, aquí hay algo mal. Yo he llegado a iglesias a predicar, hermano, que he tenido que romper, hermano, un hielo como para fluir la palabra, porque hay ataduras en la iglesia, ataduras en la congregación, hay mucha gente.
porque se debe a lo que tenemos acá. Como predicador, influencia lo que está allá. Para descubrir lo más oculto en el interior del hombre, entre ellos el motivo del corazón, la procedencia de la verdad o del engaño, el carácter, el motivo de las cosas, aunque sean buenas en sus acciones, según Juan 1:47, 8:20, 23, segunda carta a Corintios 11:13. Fácil, yo puedo captar el engaño, la mentira, a través del discernimiento de espíritu. Captó el engaño y la mentira Pablo a Zafías y Ananías, por el discernimiento de espíritu captó la mentira. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? El discernimiento de espíritu no tiene nada que ver con la clarividencia. No es un poder mental ni psíquico, tampoco con averiguar la vida de las personas, estar buscando fallas en ellas, ya que su comportamiento puede ser producto de su formación. En conclusión, el discernimiento del espíritu es la revelación sobrenatural procedente de Dios para hacer análisis de todo lo proveniente de fuentes espirituales, discernirlos en una intuición y percepción espiritual que viene por el espíritu. Debemos tomar en cuenta que los dones de revelación trabajan siempre en conjunto. La mayoría de las veces que opera el discernimiento del espíritu hay una palabra de ciencia, y este don, el discernimiento, descubre la naturaleza del carácter de las cosas, y la palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. En el caso de Hechos 5, donde se registra el caso de Ananías y Zafiras, indiscutiblemente, aunque no apareció o no aparece registrado en una forma literal, hubo discernimiento de espíritu. El discernimiento del espíritu descubrió el carácter de la naturaleza de las cosas, pero la ciencia fue lo que dio la información detallada a Pedro de las cosas que venían sucediendo. Lo mismo pasó en Hechos 8, 20, 23, en el caso de Simón el mago, cuando Pedro pudo recibir por discernimiento el motivo del corazón perverso. ¿Ya? En el verso 21, luego vino la ciencia expresada en palabras, versos 22 y 23. Hay dos formas de discernir, ya lo hablamos, por el espíritu y por la palabra. Visiones, vamos a ver los tipos de visiones. Visión espiritual es cuando lo que vemos lo hacemos con los ojos del espíritu. A continuación damos ejemplo, el caso de Pablo siendo ciego vio a Ananías. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista, Hechos 9:12. El caso del criado de Eliseos, cuando no pudo ver el ejército de Jehová con sus ojos físicos, mientras que el profeta sí tuvo la capacidad de hacerlo, porque en el momento estaban recibiendo esa visión espiritual. Primera de Reyes 6:14 al 17, el profeta tuvo que orar para abrir los ojos espirituales y captar la visión espiritual. Visión en trance o en éxtasis es cuando los sentidos físicos quedan suspendidos y no hay contacto con el mundo físico, sino con el espiritual. A continuación damos ejemplos. La visión de Pedro en la azotea, según Hechos 10, 10, 11, lo que tuvo Pablo la que tuvo Pablo con Jesús, dándole una advertencia, según Hechos 22, 17, 21. El sueño es un tipo de visión en trance. Visión abierta es cuando los sentidos físicos no dejan de funcionar y no se pierde ningún contacto con el exterior o el ambiente que nos rodea. Estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Veamos los siguientes ejemplos. La visión que tuvo Ananías acerca de Pablo en Hechos 9, 10, 16. La visión de Cornelio con el ángel, según Hechos 10, 1, 7. Y la visión que se dio en la transfiguración con Jesús, Moisés y Elías, según Mateos 17, 1, 9. Dones de poder. Don de fe es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo imparte al creyente, produciendo confianza y seguridad. Cuando el don se manifiesta, no hay duda ni temor. Este don se manifiesta en el propósito de asistirlo en un momento difícil, donde Dios sabe que la fe dada como fruto, no por el conocimiento, según Romanos 12:13, Gálatas 5:22, y que ha venido desarrollándose por la palabra, no logra alcanzar y cubrir el nivel necesario para que Dios pueda llevar a cabo la obra requerida. Es decir, el don es impartido al creyente en un momento crítico para cubrir una necesidad específica y un área determinada. Eso nosotros lo explicamos en la clase de arriba. Don de hacer milagros.
Se traduce del griego energemata dunameus, que indica poder para los milagros. Primera carta a Corintios 12:10. La operación de milagro, oiga, es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es decir, es la suspensión de las leyes naturales para que se haga manifiesto el poder sobrenatural de Dios mediante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es importante enfatizar que hay un tipo de sanidad que se caracteriza o están en línea con los milagros, sanidades que están fuera del alcance del ser humano y la ciencia médica para ser sanadas, y se requiere la intervención de Dios, y por esta causa se caracterizan como operaciones de milagros en una sanidad. Pero no todas las sanidades son milagros, ni todos los milagros son sanidades. El ejemplo de milagros en operación en su totalidad tenemos la burra de Balaam, el asna de Balaam que habló, número 22-28, eso es un milagro, no hay sanidad. Cuando el hacha flotó, Eliseos, en el caso de Eliseos, Jueces 10-12-13, cuando el sol se detuvo, Josué, Mateos, en el caso de Josué, lo dice Mateos 14-22-26, oiga, que no fue el sol que se detuvo, fue todo el globo terráqueo, fue el sistema solar completo, todo se detuvo, no solamente fue el sol. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Lucas 9-10-17, la multiplicación de los panes, cuidado se me sale lo que se le salió al hombre por allá, la multiplicación de los panes y los peces, Lucas 9-10-17, la ceguera de Elim el mago, Hechos 13-11, la sanidad de un cojo, Hechos 3-1-10. Se debe conocer, oiga, que existen dos tipos de milagros, que son el milagro continuo y el milagro creativo y absoluto. Milagro continuo es aquel mediante la intervención de Dios por el Espíritu en forma incesante, perpetua, perenne, imperecedero, se mantiene en forma estable sin que haya fallos algunos ni posibilidad de menguar. El curso normal de la naturaleza en el vasto universo desde su comienzo es un ejemplo del más grande de los milagros continuo por la intervención de Dios mediante el Espíritu en el cumplimiento de la palabra. Ronald Shore le puso la mano a un hermano que no tenía páncreas. 6 meses después lo consiguió y le dijo cómo está, para que Dios creara el páncreas. Milagro creativo, milagro continuo y milagro creativo. Ronald Shore pidió un milagro creativo y Dios produce un milagro continuo. Cuando se lo consiguió, ¿cómo está la insulina? Bien. Funcionando, bien. La que necesito tener en la sangre, en mi sistema sanguíneo, bien. ¿Dios hizo el páncreas? No. ¿No tienes páncreas? No tengo páncreas, pero en la sangre está la insulina que necesito. Es un milagro continuo. Diga, ay. El universo es un milagro continuo. Todos los días, segundos sobre segundos, Dios sostiene el universo con el poder de su palabra. Un milagro continuo. Ay, mamá. Ahí tienes Hebreos 1:3, Hebreos 11:3 y Hebreos y segunda carta que escribe Pedro 3:5-7 es el milagro continuo. Milagro creativo es aquel que por ende está sujeto a todo lo que es creado mediante la intervención de Dios por el Espíritu. El mismo universo es un ejemplo de un milagro en el género de la creación. Ahí tienes Salmos 19:1, Génesis 1:1. En relación a la sanidad, las Escrituras registran un caso donde Jesús creó los ojos a un invidente, creó los ojos. Oiga lo que dice. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo. Hay un cieguito que Jesús le esputa en el ojo y lo manda a lavar. Hay un ciego que hace lodo con saliva y le unta los ojos. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo. Con la saliva untó con el lodo de los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es que es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9, 6, 7. ¿Por qué hubo un milagro creativo allí? Porque el ciego no tenía ojos. Dios hizo al hombre de la tierra, del polvo de la tierra. Jesús con la saliva hizo lodo y le creó los ojos. No había ojos en el ciego. Factores determinantes para que se den los milagros. La primera condición para que se den los milagros mediante Dios por el Espíritu en la vida de un creyente es que se presente una dificultad que el creyente en lo personal en su condición humana no pueda solventar. Por igual la condición para que se den los grandes milagros mediante Dios por el Espíritu en la vida de un creyente es que se presenta una imposibilidad en lo cual el creyente en lo personal en su humanidad no pueda solventar. Jamás Dios producirá un milagro en la vida de un creyente por el Espíritu cuando existe la posibilidad de ser solventada por el creyente. Diga, ¡ay! Mertari, el que Dios usó para producir el avivamiento en Indonesia, ¿sabe cuántas veces caminó sobre las aguas? 100 veces. 100 veces. 50 metros de profundidad y de ancho, que usted no tiene una idea. 100 veces caminó sobre las aguas. A causa del milagro se convirtió mucha gente. Comenzaron caminando él, su equipo y su familia. Y ya llegaba el momento que para atravesar ese lugar caminaban más de 200 personas con él. Y todos los que creían caminaban. Charles y Frances Hunter lo invitaron a comer. Y estando consumiendo le dijeron, Mer, ¿cómo está todo? Bien, los milagros en bendición. ¿Y todavía camina sobre las aguas? Dice, no. ¿Dejaste de creer o Dios dejó de hacer el milagro? No es que pusieron un puente. ¿Aló? ¿Para qué milagro si hay un puente? Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, pero mira, está el puente. No, yo quiero agua. Pero está el puente, no, agüita, yo quiero agüita. Pero si hay un puente, ¿para qué me molestas a mí? Si hay un puente, ¿para qué me molesta? Camina, ve por el puente. No, pero yo quiero agüita. Bueno, camina y te va a ahogar. Te va a ahogar porque el puente está. ¿Para qué usted va a molestar a Dios por un dolor de cabeza? Játese una pastilla. Métase una pastilla y está. Ahora usted está en el desierto y no hay pastilla, ore por el dolor de cabeza. Otra cosa. Si usted puede evitar de ir al médico, hágalo. Pero si va al médico, por igual Dios lo va a sanar a través de la ciencia. Fe no es dejar de ir al médico. Hermano, fe es dejar de ir al médico. No, para ir al médico hay que tener fe. Cuando te pongan la receta. ¿Aló? Cuando pague la consulta. La segunda opción es que los milagros realizados mediante Dios por el Espíritu Santo sea algo natural para quien está siendo usado como instrumento. Repito, la segunda condición es para que se dé un milagro, es que los milagros realizados mediante Dios por el Espíritu Santo sea algo natural para quien está siendo usado como instrumento. En una ocasión Dios me dijo, si lo normal mío es sobrenatural para ti, indica que no estás preparado emocionalmente para hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer, porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Y agregó, si a ti te asombra lo que yo hago con otros, lejos está de que lo pueda hacer contigo. Al único que le debe asombrar y ver sobrenatural lo que yo hago en relación a los milagros es el incrédulo. Tú como creyente lo debes ver como yo lo veo, en el ámbito de lo normal, porque se supone que tú crees que yo lo puedo hacer. O sea, si usted le asombra lo que Dios está haciendo con usted, usted está mal. Si usted le asombra lo que Dios hace con otro, usted está mal.
Si lo normal de Dios, usted lo ve sobrenatural para usted, usted está mal, porque usted tiene que aprender a ver las cosas de Dios normal como usted la ve normal, porque usted cree que Dios lo puede hacer, para usted no hay nada sobrenatural. Quien pide señales es incrédulo. El creyente no pide señales. El creyente sabe y cree que Dios lo puede hacer. Amén. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? Pablo y un show mandó a poner la gente en fila para poner la mano sobre ellos. Dio la espalda. Padre, yo ahora voy a orar por ellos. Cuando volteó, el primero que estaba en la fila era un paralítico, con las piernas secas. Y volteó y le dijo, Señor, ¿por qué no comenzamos con los dolores de cabeza? ¿Cuál es el problema? ¿Ya va? ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene el problema? Tú, yo no. Para mí es igual sanar un dolor de cabeza que sanar un paralítico. Yo le dije a Dios, Señor, esto es fácil para ti, en una oración. Esto es fácil para ti. Dios me dijo, la oración más herégica que me estás haciendo es esa que estás pronunciando. Porque si tú me dices que esto es fácil para mí, quiere decir que para mí hay cosas difíciles. Para mí no hay cosas fáciles ni difíciles, yo todo lo puedo. Tú tienes que pensar como yo pienso. Si tú no piensas como yo pienso, vas a tener problemas. No podemos hacer el milagro. ¿Ve? Según Mateo 12, 38, 39, los únicos que piden señal son los incrédulos. Todos los milagros y las sanidades que se dieron mediante el ministerio de Jesús, en lo personal lo vio como normal. Él sabía que Dios lo podía hacer y que ese era su llamado. Él nunca hizo espectáculos ni alarde de los milagros. Todo lo contrario, le decía a la gente en quien se producían los milagros que no se lo dijeran a nadie. Según Mateo 1, 40, 44. Por igual los milagros que se dieron en la vida de los apóstoles lo vieron en el ámbito de lo normal, lo natural tal como Dios lo ve. Ellos no hicieron alarde de los milagros ni se escandalizaron por ellos. Nosotros, a causa de los milagros, somos gente sobrenatural y extraordinarios para el mundo que nos rodea, pero para Dios somos gentes naturales. Para esto Él nos escogió, nos preparó y nos ungió de poder para producir milagros en el ámbito en los incrédulos, y que para ellos sea sobrenatural, pero que para nosotros sea normal lo que estamos haciendo. Y ahí está claro. Mire, en Hechos 14, 8, 11 se ve cómo quisieron adorar a Pablo y adorar a Silas porque producieron milagros. ¿Qué dice Pablo y Silas? Somos hombres naturales y normales como ustedes. Y lo que nosotros producimos, lo produjo el Espíritu Santo en nosotros lo vemos normal. Quien lo está viendo normal son ustedes, no nosotros. ¿Aló? La tercera condición que se debe estar presente para que los milagros se den es que nosotros como instrumento de Dios perdamos todo el prestigio que está arraigado en el corazón, lleno de orgullo y de soberbia. A veces lo que nos impide orar por los enfermos es el temor de quedar mal ante la gente que nos rodea al pensar que Dios no lo vaya a sanar. Y eso es cuidar un prestigio. Debemos entender que fuimos llamados por Dios es a imponer las manos sobre los enfermos. Él se encargará de sanarlos. El cómo Dios lo va a hacer no es mi problema, solo sé y estoy seguro que Él lo puede hacer. Y si se sana, y si no se sanan, y si queda en ridículo, y si no se levanta, no, eso no es problema mío. Yo le pongo la mano y se levanta, no es el problema de Dios. ¿Aló? Ay, mi madre. Los milagros no se analizan, ni tampoco analizas a Dios pensando en cómo lo va a hacer. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María la palabra de parte de Dios acerca de la concepción de Jesús, María le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En la respuesta que el ángel le da, le dice quién lo va a hacer, pero no le dice cómo Dios lo va a hacer. Porque un milagro que viene de parte de Dios por el Espíritu, nadie puede explicarlo ni detallarlo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso es el problema de Dios. Cuando te pones a buscar
respuestas a los milagros de Dios en relación al cómo lo va a hacer, es cuando entras en el terreno de cuidar el prestigio por la incertidumbre, el temor y la duda de pensar que no se vaya a dar el milagro mediante la intervención de Dios. No pienses el cómo Dios lo va a hacer, solo cree y que Él lo va a hacer y lo puede hacer, pon la mano y ya está. ¿Cómo lo va a hacer? Ese problema de Dios. Ya. Dones de sanidades. Se traduce del griego carisma e matón, que indica la manifestación del poder de Dios mediante el Espíritu en la vida de un creyente para operar en la esfera de las enfermedades. Tiene que ver con la restauración del cuerpo físico. Este don trabaja junto con el don de fe y de milagros, según Hechos 3:1-10. En cuanto al plural de los términos dones de sanidades, hay dos explicaciones. Una, dones de sanidades. Dios opera en el creyente individualmente para sanar un tipo de enfermedad en especial. Es decir, Dios utiliza a una persona en especial para hacer crecer piernas, curar cánceres, enfermedades óseas, etc. No se trata de una especialidad en la persona, sino que es un designio de Dios. Y la otra explicación, quédese con la que a usted le parezca mejor. La otra explicación, dones de sanidades, Dios utiliza diferentes formas o medios para sanar. Su objetivo es conseguir la sanidad. En el caso de Jesús, utilizó diferentes formas. Esputó sobre los enfermos, untó barro, echó saliva. Pablo usó los pañuelos, ungió. Pedro sanó con la sombra, etc. Hay diferentes formas. Vamos a los dones de expresión oral. Y escucha esto, dones de expresión oral, don de profecía. Para mayor expresión de este don en sus funciones en las dispensaciones de la gracia, haremos un estudio en relación al profeta del Antiguo Testamento, su carácter, que tiene que ver con el espíritu del profeta, sus funciones, entre otros. El don de la profecía como manifestación del espíritu y el oficio de profeta como ministro, como ministerio dado por Jesús, es algo tan serio que en el Antiguo Testamento había escuelas de profetas para instruir a quienes tenían el llamado de parte de Dios. Y muchos de los que profetizaron en nombre de Dios, sin ser enviados por Él, eran lapidados hasta la muerte. Eso de que, perdone, con mucho respeto lo digo, y mi consideración y mi respeto, mis honores, pero eso de que Ronnie Chávez diga que tengo una escuela de profetas y a todo el mundo esté enseñando para profetizar, eso no es así. Yo entiendo que tú vas a entrar a la escuela de profeta de una persona que Dios llamó a tener escuela de profeta si tienes el don de la profecía, si tienes el llamado de ser profeta, si tienes el oficio. Es otra cosa, que tengas el oficio, pero no que se te ocurra montar una escuela de profeta para hacer que la gente sea profeta sin ser llamado a ser profeta. O sea, empujar un don, empujar a la gente, enseñarles un oficio, óigame, enseñarles algo como oficio, como una profesión, debo decir, como una profesión sin tener el llamado de Dios. Eso no funciona así. Los que estudiaron en la escuela de profeta en el Antiguo Testamento eran porque eran llamados a ser profetas. Señores, por la declinación moral del sacerdocio bajo Elí y sus malvados hijos, hizo que Samuel sintiera la inspiración de formar una escuela de profetas. Allí los jóvenes, mayormente los levitas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo. Había una de esas escuelas en la ciudad de Rama, presidida por Samuel, y la cual huyó David cuando Saúl lo buscaba para matarlo. En ese lugar estuvo por algún tiempo. Parece que había otra escuela en Gilgal, pues Samuel mencionó una compañía de profetas en ese sitio. En los días de Elías y Eliseo se hacía referencia a los hijos de los profetas que vivían junto a Gilgal, a Betel y Jericó. Estas escuelas eran sin dudas para la enseñanza y estudio de la ley.
la historia de Israel, y en ella se cultivaba también la música y la poesía sagrada. Las escrituras sagradas vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. A estos jóvenes se los preparaban mental y espiritualmente para ver que estuvieran en capacidad de ejercer una mayor influencia para el bien del pueblo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo fue producto de la palabra dada por el Espíritu Santo en inspiración a la vida de los profetas, que estos hicieron recopilación de ellos. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? ¿Usted ha oído hablar de eso? Hermano, estamos en tiempos proféticos y apostólicos. Me levanté yo, hermano Juan, dígame, explíqueme qué son tiempos proféticos y apostólicos. Yo lo sé, pero fui odioso a preguntarle, a ver qué me decía. Después pedí perdón, pero lo apuñalé. Lo arrecosté contra la vez que me decía. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Bueno, tiempos proféticos y apostólicos son tiempos proféticos y apostólicos. ¿Qué me dijo? Nada. Vamos a ver qué son tiempos proféticos y apostólicos. ¿Estás cansadita, mamá? Pero sí, resiste media horita más. Ok. Estos tiempos no tienen nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Porque ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo es apóstol. Se volcó una cantidad de apóstoles en Venezuela. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos se determinan por una iglesia que tiene un carácter formada en el conocimiento y en la doctrina de lo que los apóstoles aprendieron, dijeron y establecieron, de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunado de lo que aprendieron de Jesús. Caminar en tiempos proféticos y apostólicos es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina que Jesús dejó en sus discípulos y que en ellos se complementó por instrucción e inspiración del Espíritu, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación. ¡Alabaos al nombre del Señor! Vamos a leerlo. Edificados sobre el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso está en Efesios 2, 20, 22, pero primero de Pedro 10, 12 dice, los profetas que profetizaron como les dio la gana y como ellos quisieron, no. Dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han anunciado por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es difícil que una iglesia que no tenga una mente renovada, edificada por la palabra, se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Para moverse en estos tiempos hay que tener una mente profética y apostólica, y para tener este tipo de mente se requiere tener los pensamientos de Jesús, y para tener los pensamientos de Jesús hay que conocer la palabra. Ay, mamá, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiempos proféticos y apostólicos? La iglesia no quiere ni aprender ni sentarse. Le doy gracias a Dios por ustedes que resisten a un maestro 6 horas ahí sentados. No es que yo sea buen maestro, que ustedes son buenos discípulos. Tanto.
tiempos proféticos y apostólicos. Tiempos proféticos tampoco es la proliferación de profetas dadas a nuestras propias merced o capricho humano, ya que la profecía es de fuentes espiritual. Todo aquel que se levante profetizando de parte de Dios y la fuente e inspiración de la profecía no desciende de él, ¿de quién? De Dios. El tal no será tomado por inocente. Su vida quedará estancada, cercenada de la bendición de Dios. Deuteronomio 18:20 dice: profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esa es profecía. Mas a cualquiera que no lleve mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahorita cualquiera se levanta, profeta. ¿Qué? El espíritu de la profecía. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, estamos pensando en el carácter y naturaleza de ella. Por tanto, ningún profeta que se dé de parte de Dios viene a estar en contra del carácter y naturaleza de él. Óigame, ya que Dios es la fuente de la profecía, el profeta no solo está llamado a declarar la voluntad y los designios de Dios en una palabra, sino que viene a mostrar su carácter en una palabra profética. Por esta causa el apóstol Juan dijo: probad los espíritus. Precisamente se refiere a profecía. Pablo dijo que la profecía debe ser juzgada. Primera de Juan 4:1-3 y primera carta a Corintios 12:29-33. Esto fue notorio en el caso de Moisés, por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios como profeta. Dios le dijo que le hablara a la roca para mostrarle al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Este fue lo que hizo Moisés, mostrando al pueblo un supuesto enojo de parte de Dios. Esto está en Números 27:12. Óigame. Presta atención. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento, su carácter era de ira, de enojo, era porque Dios estaba irado y enojado. Cuando la manifestación de la profecía mostraba ira y enojo, es porque Dios estaba irado y enojado. Porque mostraba el carácter de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: la primera vez golpea la roca. La segunda vez dice: no la golpees, háblale a la roca. Moisés la golpeó. Dios le dijo: no me santificaste ante el pueblo. ¿Qué quiere decir no me santificaste? No mostraste mi carácter ante el pueblo. Yo no estoy molesto con el pueblo porque golpeaste la roca, te dije que le hablaras. Cuando golpeaste la roca, el pueblo cree que yo estoy enojado con ellos. No mostraste mi carácter, no entras a la tierra prometida. O sea, óigame, cuando nosotros analizamos el acto de propiciación, que no entienden lo que es propiciación la gente. Propiciación viene de propiciatorio. El término propiciación significa calmar la ira de Dios que está ofendido. El acto de propiciación, una vez y para siempre, se dio en la cruz del Calvario. Dios no está molesto con el mundo, ni Dios tiene raíces de amargura con el mundo, ni Dios tiene problemas con el mundo. Ya Dios quedó reconciliado con el mundo. La iglesia recibió el misterio de la reconciliación. Es para reconciliar al mundo con Dios, porque quien tiene problemas es el mundo con Dios, no Dios con el mundo. Y cuando un profeta se me levanta en el púlpito y dice que Dios va a mandar tsunami, que Dios va a mandar terremoto, que Dios va a mandar fuego del cielo, que viene muerte, que viene peste, que viene pestilencia, que viene una maldición para la isla de Margarita, que viene un terremoto, que esta isla se va a hundir, que Venezuela se va a acabar, que Dios te va a quitar a tus hijos, que Dios te va a quitar a tu carro, que Dios te va a quitar todo. Ahora mismo profetizo y vengo a contar a ti. Ahora mismo eso no es de Dios.
No, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios. No hay nada que puedas hacer en contra del amor de Dios. Haga lo que haga, Dios te ama igual. No esperes que Dios traiga juicio sobre ti por la condición de pecado en la que tú estás. Que la condición de pecado en la que tú estás, porque estás quebrantando el principio del reino y principios universales, vas a tener consecuencias negativas, otra cosa. Porque te vas y te acuestas con una mujer, una ramera, te pega el SIDA, te muere como un desgraciado con SIDA. Eso no fue juicio, lo tú lo buscaste vos. ¿Aló? Por ahí anda uno aquí está metido en la isla Margarita. ¿Ah? Está metido acá, tirando desgracia sobre Venezuela, que supuestamente anunció la muerte del presidente de la República. Él profetizó la muerte. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando de decirme, de anunciarme la muerte del presidente de la República como supuesta profecía, cuando ya se sabía el estado físico, el estado de sanidad de ese hombre, de enfermedad que había sobre el presidente, que ya no se le daban 6 meses de vida? Es fácil decir, en 6 meses te muero cuando te veo que tienes un cáncer que te está matando. Eso es fácil. ¿Por qué no me profetizas lo contrario? Que me veas en un estado tan bajo y tan deplorable, enfermo, y que sabes que me quedan 6 meses de vida, y me digas, el Señor me dice que te va a sanar y que no te vas a morir, que te morirás durante 90 años. Eso sí es de Dios. Y todos los pastores están unidos. Aquí en Margarita se está dando. Todos están unidos con el supuesto profeta. ¿Qué profeta nada? ¿Qué profeta nada? Una persona que venga a estar profetizando desgracia sobre las naciones. Yo puede ser que con una palabra de profecía te dé una advertencia de principios que tú vienes quebrantando, oído, y que dichos principios van a tener una desgracia sobre ti, sobre tu familia. Es para advertirte una desgracia, no para anunciarte una desgracia. ¿Estamos acá? Dios no está molesto con el mundo. Dios ya está reconciliado con el mundo. Si Dios nos amó antes de convertirnos, ¿cuánto más ahora que estamos sentados a la diestra del Padre? Señor, si consigo 50 justos, ¿no acaba con Sodoma y Gomorra? Sí. Si conseguimos 40, sí. Si conseguimos 30, sí. Si conseguimos 20, sí. Si conseguimos 10, sí. Si conseguimos 5, sí. Pero no más cabían 2. Y ya acabó con Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que Dios va a acabar con Venezuela cuando en Venezuela hay más de 2 millones de habitantes, de creyentes que adoran y alaban al Señor, que son nuevos convertidos en Dios? Por favor. Pero como la gente no conoce qué profecía, se tragan lo que la gente dice. Una mujer en internet, me reservo el nombre, dice... ¿A ustedes cómo fue que la cosa, pastor? ¿Cómo fue que dijo? Diga ahí. Ustedes humanos, ¿no? Ustedes humanos. Ajá. Conmigo no anden con jueguitos. Ajá. Así dijo. Ustedes humanos, porque ella como que es de hierro. Como que es de hierro colado. Ustedes humanos, conmigo no anden con jueguitos, porque yo soy profeta y puedo declarar juicio sobre ustedes. ¿Tú crees que eso es de Dios? Eso es lo que da pena, eso es lo que da vergüenza, y eso es lo que tienen nuestras televisoras. Óigame, a mí no me quisieron el enlace, porque envié un programa piloto por enlace, y cuando lo vieron no me quisieron. ¿Qué me van a estar queriendo? ¿Qué me van a estar queriendo? Si una persona que está metida en el cero de enlaces es amigo mío, el panita mío, y me dijeron, te buscaron por internet y no te quieren, Briseño, ¿qué van a estar queriendo? A esa gente sí la quieren. Gente que están tirando maldiciones sobre las naciones. Cosa que no es bíblico ni es escritural. ¿Qué dijo Jesús? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para sanar los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, los sordos oirán, los mudos hablarán, muertos resucitarán, para apertura a las cárceles de los presos,
¿Y cómo dice Isaías? ¿Cómo termina Isaías? Para anunciar el año de venganza de Jehová. Así dice Isaías. Sí, Isaías dice así. Isaías dice para anunciar el año de venganza de Jehová. Pero ¿por qué Jesús le cambia el sentido? Porque Jesús no me termina como termina Isaías. Jesús dijo para anunciar el año agradable del Señor. Se levanta uno por allá, perdón Jesucristo, te equivocaste. ¿Por qué? Porque Isaías dice para anunciar el año de venganza de Jehová, y tú estás diciendo para anunciar el año agradable del Señor. ¿Por qué cambias eso? Porque el año de venganza de Jehová va a caer sobre mí en la cruz del Calvario para caer sobre ustedes. La venganza de Dios va a caer sobre mí para no caer sobre ustedes. Que es esa broma que tenemos gente profetizando, mostrando un carácter que no es el de Dios. No muestra la paternidad de Dios, ni el amor de Dios, ni la misericordia de Dios, ni el perdón de Dios, ni la gracia de Dios. El mensaje que está predicando es un mensaje totalmente terrorista, que intimida, manipula, controla, atemoriza a la gente está asustada, no hay por dónde coger. ¿Qué broma es esa? ¿Aló? No, el profeta cuando es de Dios muestra el carácter de Dios. Dios es amor. Pero también dice que es fuego consumidor. ¿Qué fuego consumidor? ¿Que ahorca? ¿Que arranca la cabeza con el hacha? No hay gente no ha entendido que es fuego consumidor. Es cierto, la Biblia dice que horrenda cosa te es caer en manos del Dios vivo. Es cierto, dura cosa te da cosa contra el aguijón. Dios en el propósito que tiene contigo va a tratar de ayudar contigo. El fuego consumidor tiene que ver con la disciplina severa que viene de parte de Dios, pero te respeta, te ama. Alguien dijo que Dios aprieta pero no ahoga. Yo no quiero el Dios que me quite los hijos. Si un hijo mío se muere porque quebrantó principios del reino, ya fue que quebrantó principios, Dios no me lo quitó. En mí no se puede dar lo que se dio en Job. Porque Job estaba de un lado de la cruz, yo estoy del otro lado de la cruz. El que el diablo me zarandee no depende ni de Dios ni del diablo, depende de que yo me deje zarandear. Porque si el diablo da la presencia de Dios a pedirle a Dios para zarandearme a mí como a trigo, como pidió a los discípulos y como pidió a Job, Dios le va a decir no depende de mí, depende del diseño que se deje zarandear. Porque la autoridad que él tiene no es la que tenía Job ni la que tenían mis discípulos antes de yo morir en la cruz del Calvario. Él tiene autoridad, dominio, poder, fuerza, señorío. Tiene los poderes de Dios, tiene el Espíritu de Dios, tiene la palabra, conocer la palabra, es maestro, está formado, tiene un carácter formado. ¿Qué hacemos? Anda a ver si se deja zarandear él. Anda a ver, ese es problema de Briseño y se deja zarandear él. Tener cuidado de no te zarandear a ti. ¿Aló? Pero no griten que es peor. Toda profecía que redunda en perjuicio o en deshonra y no glorifica el nombre de Dios y que no vaya de acuerdo a su carácter y naturaleza, debe ser descartada como procedencia de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Wow, esto se ha extendido tanto. En nuestra próxima clase hablemos qué es un profeta. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.